muchísimas gracias por participar en esta jornada de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Como siempre hago una pequeña introducción para explicaros en qué consisten las oficinas Acelera Pyme, las OAP. Como ya sabéis, son una red de oficinas que han puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha en toda España, una red de oficinas que está cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea y que tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, queremos mostraros los beneficios que las nuevas tecnologías pueden aportar a vuestros negocios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, en primer lugar, una serie de jornadas como la que hoy estamos celebrando, jornadas en las que os mostramos las nuevas tecnologías y os mostramos cuáles son, pues lo que os comentaba, los beneficios que pueden aportar a vuestros procesos de negocio. Importante también el servicio de asesoramiento y acompañamiento que tenemos a vuestra disposición para ayudaros a solventar todas las dudas que os surjan en vuestro proceso de transformación digital. Y también somos intentamos ser un elemento importante dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos ser el puente de unión entre los beneficiarios, las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información de contacto en nuestra página web oapingenieriac.eus. Ahí tenéis el correo electrónico y el número de teléfono. Hoy vamos a ver, de la mano de Paloma Reynoso, que es Senior IoT Product Specialist en Alter, España, vamos a ver cómo vamos a impulsar la industria 4.0 mediante nuevas tecnologías que van a permitirnos unir todos los procesos de la empresa en un todo inteligente y conectado. Os voy a pedir que por favor nos hagáis las preguntas a través del chat. Al final de la jornada les daremos respuesta y que por favor mantengáis las cámaras y los micros desconectados, ¿vale? Para que podamos tener una jornada lo más fluida posible. Paloma, cuando tú quieras, comenzamos. Lo dejo en tus manos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Vale, espero que ya lo estéis Sí, se ve bien. viendo todos. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Muchas gracias por uniros a esta sesión. Y bueno, como ha comentado Iñaki un poco, de lo que vamos a hablar en esta sesión, pues son las diferentes estrategias y soluciones más eficientes que existen en la actualidad pues para transformar la industria y realmente cualquier empresa y cualquier sector hacia un sistema más conectado e inteligente, pues a través de diferentes tecnologías que vamos a ir comentando hoy, ¿no? Antes de nada, pues para que me conozcáis un poco, pues yo estudié Ingeniería Industrial aquí en Madrid, en la Universidad Provincia de Comillas, y después realicé en la misma universidad el máster. Y bueno, llevo ya 2 años trabajando en Alter, empecé a trabajar en mi último año de máster en una beca en el departamento de IoT, y bueno, pues un año después ya entré a formar parte del equipo de la plantilla fija y pues ahí seguimos hoy en día. Entonces, bueno, como ha comentado Iñaki, soy Senior Product Specialist y al final pues de lo que me encargo un poco es de estar esta parte entre un poco lo más técnico y la parte más de negocio y enfocada a producto, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la sesión de hoy la vamos a dividir en 3 partes principales. Primero vamos a hablar un poco de la tecnología de Alter, de quién es Alter como empresa, ¿no? Después explicaremos un poco cómo digitalizar las operaciones de una empresa con éxito y terminaremos comentando algunos casos reales de implementación, pues para que podamos entender mejor todo esto de lo que vamos a estar hablando antes, ¿no? Y por último, como ha dicho Iñaki, dejaremos un tiempo para preguntas y cualquier duda o comentario que haya surgido durante la presentación. Entonces, bueno, antes de hablar de la tecnología que ofrece Alter, pues me gustaría hacer una breve introducción, ¿no? A ver, que no sé por qué se me cae. Entonces, no sé si alguno de vosotros había oído ya hablar de Alter, pero bueno, para aquellos que no, Alter es una empresa que se fundó en 1985 en Troy, en Michigan, y es verdad que comenzó siendo una empresa proveedora de software y servicios muy enfocada en empresas de automoción. Al final, a lo largo del tiempo, pues la empresa ha ido creciendo, se ha ido expandiendo a más sectores, ¿no? Y en la actualidad pues somos más de 3.000 empleados y contamos con más de 13.000 clientes en diversas verticales.
Es una empresa que cotiza en Nasdaq y en 2021 pues, cerramos el año con unos ingresos en torno a 500 millones de dólares. Esto al final es lo que hace que tengamos oficinas repartidas por todo el mundo, ¿no? Ya que estamos enfocados en un montón de países. Y estamos enfocados también en un montón de industrias distintas, ¿no? Como podemos ver aquí, es verdad que seguimos siendo fuertes en automoción, pero poco a poco hemos ido creciendo hacia otros sectores. Entonces, en la actualidad pues, tenemos presencia en sectores tan diversos como puede ser pues, la educación, ciencias de la salud, en energía, obviamente en tecnología, automoción seguimos siendo fuertes, pero al final hemos visto que las soluciones y la tecnología, como decía al principio, se pueden dar en la industria, pero también en cualquier otro sector. Entonces, la visión de Alter, pues al final es, persigue que todos los clientes pueden aprovechar la ciencia computacional para impulsar decisiones inteligentes que permitan acercar a las empresas hacia un futuro más conectado, más seguro, más sostenible. Un momentito, que no sé por qué se me están pasando aquí solas las diapositivas. ¿Sí? Ahí está, bueno, perdona. Pues eso, todo hacia un futuro más conectado, seguro, sostenible, que al final pues son tres conceptos que nos persiguen en nuestro día a día, ¿no? Y que son fundamentales en la actualidad. ¿Cuáles son las herramientas que ofrecemos hoy en día? Pues, por un lado contamos con una amplia cartera de herramientas enfocadas al diseño, a la optimización, al análisis estructural, pues para hacer desde el primer momento análisis de movimiento, análisis de viabilidad de productos, y este ha sido un poco el foco donde ha estado Alter al principio. Pero es verdad que después, pues todas estas herramientas, aunque se adaptan a todos los sectores y a todo lo que comentábamos al principio, pues es verdad que nos hemos dado cuenta que durante los últimos años existe una tendencia que busca acelerar lo que se conoce como el hilo digital, ¿no? Y el hilo digital al final no es más que la idea de que cualquier empresa y cualquier persona en una empresa debería saber el estado de un producto o el estado del proyecto al que se esté dedicando durante todas las etapas, ¿no? Es decir, desde las etapas en que empieza a desarrollarse, pasando por la ingeniería, la fabricación, el trabajo de campo, hasta al final llegar al fin de la vida útil de ese producto. Es decir, que todo el mundo debería nutrirse de la información desde el principio de la cadena, porque al final, si logras conectar todos los departamentos de tu empresa, pues te vas a dar cuenta que cada departamento se puede beneficiar también de las conclusiones y la información que generan otros departamentos. ¿Por qué? Pues porque al final es verdad que si soy capaz desde el principio de empezar a recoger información, pues voy a tener un prototipo cuando llegue a la fase de validación que va a ser mucho mejor desde el principio, ¿no? Si logro empezar a recoger feedback desde el principio, pues mi equipo de marketing también hará propuestas más acertadas, ¿no? Y más enfocadas a lo que mi cliente va a querer. Y si al final logro hacer un seguimiento más detallado de mis piezas desde el principio e ir incorporando toda la información y todas las conclusiones que voy sacando, pues es verdad que al final va a ser mucho más sencillo para mí reducir desperdicios, reducir costes y hacer un proceso mucho más eficiente, ¿no? Es verdad que esta idea pues suena muy bien, pero hay veces que iniciar toda esta digitalización no es tan sencillo, ¿no? Y al final es uno de los problemas principales de la industria 4.0, que lo que busca es esto que hemos comentado, al final, ser capaces de acceder a tiempo real a información y para ello ser capaces de interconectar todo nuestro sistema, con lo que al final no estamos solo intentando tener este hilo digital de información, sino que estamos buscando digitalizar toda la empresa. Entonces, bueno, volviendo un poco un paso atrás, pues es verdad que el tema de la industria 4.0 no es algo que haya surgido hace poco, sino que durante los últimos años se ha estado hablando un montón de la industria 4.0, incluso hoy en día ya se habla de la industria 5.0, ¿no? Que bueno, que realmente lo que propone es un cambio de enfoque más que un cambio de herramientas, pues para que nos enfoquemos más hacia el valor social. Pero bueno, al final la realidad es que las empresas aún siguen tratando de adoptar la industria 4.0, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta tendencia de la industria 4.0? Pues especialmente en el sector de la fabricación surge debido a ciertos puntos de presión que van surgiendo por parte del mercado, ¿no? Por un lado están los suministradores, que al final se van descentralizando cada vez más,
y la demanda no hace más que volverse más agresiva, ¿no? Con una mayor presión en los costes, mayor demanda de soluciones complejas, y al final todo esto lo que ha provocado en las empresas es un cambio respecto a cómo han ido funcionando de manera tradicional en el sector, ¿no? Entonces, al final, muchas empresas tradicionales han acabado moviéndose hacia un modelo mucho más as a service, ¿no? Es decir, que ya no buscan vender simplemente activos, sino que buscan también acabar vendiendo un servicio, ¿no? Todo esto al final ha hecho que gracias a la aceleración de las tecnologías, pues estos puntos se hayan visto acelerados, ¿no? La gran evolución tecnológica que al final lo que nos permite es, como comentábamos antes, una reducción de costes. Tengo mayor poder de computación y al final tengo una mayor madurez en mis productos y mis soluciones. ¿Esto por qué ha sido posible también? Pues porque al final tengo una mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos. Que esto es algo que además no para de crecer, o sea, estos límites aumentan el doble de capacidad casi cada año, ¿no? Ahora todo el mundo está hablando de Big Data, de Machine Learning, y mucha gente no sabe cómo, pero quiere incluir eso en su negocio, ¿no? Y la realidad es que, bueno, esto se puede hacer, es bastante sencillo implementarlo y empezar enseguida a obtener conclusiones y mejores resultados que nunca, ¿no? Como comentábamos antes. Y la pieza clave al final, como ya he dicho antes, es buscar la conectividad y de la generación de datos, ¿no? Que es nuestra fuente principal de información. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues utilizando sensórica, implementando algo de robótica, automatizando procesos. Al final todo esto va a hacer que mi negocio fluya mucho más rápido, mucho más sencillo, y si logro recoger todos los datos en un solo lugar, pues al final voy a acabar haciendo cosas que en un principio eran impensables, ¿no? Simplemente por el hecho de tener mucha información bien procesada. Entonces, con esto al final, las empresas, esta imagen que parece un poco irreal, ¿no? Porque es la que nos viene a la cabeza cuando alguien dice Industria 4.0 o algo parecido a esto, pues es verdad que es algo que se puede llevar a cabo, ¿no? Se puede llevar a la industria al siguiente nivel, pues si consigo monitorizar y controlar toda mi fábrica en remoto, realizar mantenimientos predictivos, hacer análisis de calidad, hacer seguimiento a tiempo real, medir diferentes KPIs y un montón de casos de usos que me imagino que seguramente ya tendréis alguno en la cabeza. Entonces, bueno, al final esto es una realidad, ¿no? Según dicen, el mercado de las fábricas inteligentes y conectadas se estima que va a crecer hasta aproximadamente 480 billones de dólares el próximo año. Entonces, al final, esto es verdad que la industria 4.0 tiene por fin más sentido que nunca, y además se está planteando ya como solución a muchas de las preguntas que se realizan en el sector industrial, como por ejemplo saber cómo puedo conseguir productos de calidad pero reducir costes innecesarios, saber cómo puedo disminuir el gasto en piezas que se desechan, que me devuelven, que no cumplen garantías, poder ver cómo favorecer todo este ahorro, si soy capaz de identificar los problemas antes de que ocurran, ¿no? Hacer ese mantenimiento preventivo. Y por último, hacer que con todos los datos que estoy recolectando, pues que pueda servirme de ellos de la mejor manera posible para tomar decisiones pues, de manera más rápida y más efectiva. Entonces, al final, las respuestas a todas estas preguntas y a muchas otras preguntas que surgen en este sentido, pues tiene una solución que es tirar hacia la digitalización, ¿no? ¿Qué implica y qué aporta al final la digitalización? Pues al final este proceso parte de digitalizar los datos, ¿no? Es decir, de ser capaz de obtener datos de todos mis procesos, de todos mis equipos, ser capaz de gestionar el histórico de estos datos, incluir herramientas que me permitan manejarlos una vez que los tengo, ¿no? Y al final, pues en función a estos datos y a las distintas cosas que tengo, ser capaces de modelar y de hacer seguimiento, de poder controlar el acceso a estos datos y un montón de cosas, ¿no? Gestionar el desarrollo de estos productos, ¿no? Al final es también algo muy importante, poder automatizar tareas, hacer herramientas de reporte, poder hacer elaboración de test automáticos y al final, pues como decíamos antes, conectar todas las operaciones, ¿no? Poder conectar las operaciones que estoy haciendo con mis procesos de calidad, con lo que está ocurriendo realmente en la fábrica, poder también gestionar mis dispositivos en remotos, ¿no? No tener que estar al lado de cada máquina que tengo en cada fábrica, sino todo esto poder gestionarlo en remoto. Y luego el último punto más importante, es decir, una vez que ya
tengo mi caso de uso digitalizado, he conseguido gestionarlo, he conseguido conectar todas mis operaciones, pues para terminar de unir esto de ir hacia lo inteligente y conectado, ¿no? Es crear una lógica de negocio que esté enfocada en mi producto, es decir, crear unas visualizaciones que sean relevantes, que permitan hacer análisis rápidos, que me permitan tomar decisiones eficientes y efectivas, ¿no? Poder filtrar y clasificar toda la cantidad de datos que estoy recibiendo. Y al final los beneficios de todo esto pues, son los que ya hemos comentado antes, ¿no? Una mayor colaboración entre los equipos, un mejor aprovechamiento de los datos, mejor toma de decisiones, que yo pueda crear diseños con mayor rapidez y a un menor coste, que tengo mayor retorno de la inversión a lo largo del ciclo de vida del producto y un montón de beneficios más que van surgiendo según se implementan estos procesos. Esta digitalización al final en el sector industrial y realmente en cualquier sector está muy ligada a otro término, ¿no? Que es el del digital twin, el del gemelo digital. Es verdad que al final sobre gemelos digitales pues, existen un montón de definiciones, ¿no? Pero al final la idea y lo que todas estas quieren transmitir es que seas capaz de tener un modelo de tu producto físico o de tu máquina física o lo que sea, que esté basado en datos, ¿no? Y sobre esta representación virtual que está basada en datos, que tú puedas pues experimentar sobre ella, hacer distintas simulaciones y al final mejorar la realidad, ¿no? Entonces, al final es verdad que la adopción de gemelos digitales pues es algo que se está disparando, ¿no? Porque la gente se ha dado cuenta que es una de las formas más eficientes de implementar un proceso de digitalización y de ir hacia esta industria 4.0, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las mejoras que supone tener un gemelo digital? Pues tienes una mejora en el mantenimiento de los equipos, tienes mayor capacidad para controlar la calidad de tus equipos y de tus productos y del producto final. Eres capaz de aumentar la eficiencia, la seguridad de los procesos y al final lo más importante, ¿no? Que todo esto te va a permitir tener unos ahorros muy importantes en tu proyecto. Entonces, desde Alter, la idea que tenemos de Digital Twin pues es lo que llamamos la plataforma de Alter de gemelos digitales, ¿no? En el sentido de tener la capacidad de unir todas las herramientas diferentes que hemos comentado al principio, tanto las de simulación como las más centradas en análisis de datos, en conectividad, para que cada usuario pueda crear su gemelo digital específico, ¿no? Al final, el tener una representación digital de un producto o de un equipo o de un proceso, pues va a permitir a las empresas apoyarse en la toma de decisiones durante la fase de desarrollo, pero también, según van avanzando en el desarrollo, pues optimizar el rendimiento del producto durante su funcionamiento, proporcionar información al final para cerrar todo este bucle de información, porque van a poder seguir alimentando su gemelo digital a tiempo real, ¿no? Entonces, un poco la idea para unir el mundo virtual con el mundo real es ofrecer una serie de herramientas y que para cada caso de uso elijamos las que mejor se adaptan a nosotros, ¿no? Entonces, aquí entran en juego herramientas, pues desde herramientas de simulación, el desarrollo de los FMUs, ¿no? Para desarrollo de modelos de simulación, hasta herramientas un poco más, una vez que se ha pasado esta fase de desarrollo y simulación, pues de ser capaces de conectarse con todo gracias al IoT, de hacer una analítica de datos, de desarrollar modelos de orden reducido, de implementar machine learning y todo esto, ¿no? Entonces, un poco lo que es nuestra idea, ¿no? es ser capaces de ofrecer herramientas que acompañen desde el inicio, ¿no? Desde las etapas de simulación de sistemas, de optimización de productos, pero no quedarnos simplemente ahí, sino ser capaces de conectar todos estos resultados obtenidos, pues como hemos comentado, ¿no? para elaborar modelos predictivos, visualizaciones en tiempo real, cualquier tipo de análisis que enriquezca nuestro caso de uso, ¿no? Y por último, utilizar el IoT y en concreto el hecho de tener una plataforma de IoT para lograr interconectar todas estas herramientas distintas, ¿no? Para que
la información que obtenemos de la simulación y de la analítica de datos podamos extraer conclusiones de ellas, pero a la vez poder seguir nutriéndola y complementarla con lo que estamos recibiendo en tiempo real de nuestras máquinas o de nuestros productos conectados. Entonces, bueno, si tomamos como ejemplo pues una fábrica inteligente, ¿no? La digitalización tendría sentido por lo siguiente que vamos a comentar. En un principio, por ejemplo, gracias a la simulación, pues podríamos diseñar nuestros equipos y nuestras piezas para que fueran de mayor calidad desde el principio, ¿no? Y poder iterar sobre su diseño hasta que lográramos conseguir pues, el más óptimo y el más conveniente, ¿no? Que al final lo que supondrá es un aumento de tiempo a la larga y una disminución de costes desde el primer momento, ¿no? Una vez que hayamos superado esta fase, pues gracias a las herramientas de análisis de datos, pues podríamos elaborar modelos para el mantenimiento, ¿no? Que generalmente nos interesarían 3 tipos de mantenimiento. Por un lado, el mantenimiento proactivo, es decir, ser capaz de detectar la causa de anomalías y de los fallos de raíz para poder corregir estos problemas antes de que causen más problemas en nuestro proceso, ¿no? Por otra parte, el mantenimiento predictivo, pues hacer predicciones de fallo, anticiparme el comportamiento de una máquina para poder así aumentar la eficiencia. Y por último, el mantenimiento prescriptivo, ¿no? Que al final lo que utiliza es pues, todo el aprendizaje, machine learning, inteligencia artificial, pues para hacer recomendaciones específicas para el mantenimiento de mis equipos. Y finalmente, gracias a la última pata que hemos comentado, ¿no? Gracias a la inteligencia de las cosas, al IoT, pues podremos coordinar todas estas fuentes de información para que nuestros modelos de mantenimiento se ejecuten en tiempo real y podamos dar órdenes para reaccionar ante ello, podamos monitorizar nuestros equipos de remoto, tener visualizaciones, etc. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? de cómo podríamos implementar estas 3 patas dentro de un caso concreto que sería una fábrica conectada. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco al segundo bloque, ¿no? Que es cómo se puede hacer toda esta implementación de la que estamos hablando en tiempo real, ¿no? Cómo se desarrolla realmente. Pues bueno, al final, como hemos visto, las fábricas conectadas aportan muchas soluciones relevantes para la industria, ¿no? Pero es verdad que hay que tener una serie de consideraciones y una serie de pasos para conseguir que podamos implementar esto de manera satisfactoria y saber sobre todo qué tecnologías utilizar. Entonces, generalmente para implementar un proceso, en este caso estamos enfocados en el Smart Manufacturing, no, pero realmente en cualquier sector y cualquier empresa debería seguir el mismo proceso, pues el primer paso es conectar, ¿no? Obviamente lo primero que hay que hacer es poder conectar nuestras máquinas, nuestros periféricos o cualquier otra fuente de información que tengamos a una red común, para que así, como decíamos antes, seamos capaces de utilizar todos los datos que recabamos, ser capaces de automatizarlos, de crear valor a partir de ellos. Y en esta parte, pues Altel, por ejemplo, cuenta con herramientas como por ejemplo FECO, que a lo mejor os suena, ¿no? Que ayuda a los equipos a optimizar la conectividad inalámbrica pues con ayuda de simulación, de posicionamiento de antenas, etc. Donde es verdad que no nos metemos, ya que somos una empresa de software, es en la parte de hardware. Pero bueno, como comentaremos más adelante, al final es un aspecto que las empresas suelen tener solucionado o podemos ayudar a que lo solucionen con algún partner, pero al final hay tantas empresas en el sector, ¿no? Que es muy difícil enfocarse en un hardware para que sea válido para todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos pasado esta parte de conectividad, pues lo siguiente, está claro, es ser capaces de recoger la información, ¿no? Una vez que tenemos todo conectado, pues queremos recoger y almacenar la información y no solo eso, sino hacer un procesamiento de estos datos, una preparación, ¿no? para el análisis. Pues al final también contamos con algunas herramientas para este preprocesamiento y análisis de datos. Y la siguiente parte fundamental, un poco para cerrar este primer ciclo de los datos, es tener una visualización, ¿no? Una de las formas más sencillas al final de generar valor es ser capaces de visualizar de manera sencilla, ya que si yo pues, puedo ver rápidamente los errores que están ocurriendo, si veo que un parámetro se está saliendo de los límites que yo le he marcado, pues es muy fácil o más sencillo al menos detectar dónde está el fallo y poder reaccionar rápidamente, ¿no?
Y por último, otra pata también importante dentro de más la parte de la información es pues saber analizarla, ¿no? Es verdad que existen muchas herramientas de software pues para generar información útil en base a los datos que hemos obtenido, ¿no? Entonces, estas herramientas, pues como comentábamos antes, pueden permitirnos incorporar mantenimiento predictivo a nuestros equipos, programar las tareas de mantenimiento en función de la información que estamos recogiendo de nuestros equipos, pero también pueden permitirnos pues, realizar diseños más óptimos de productos, hacer que los sistemas sean más eficientes, que los productos sean de mayor calidad y al final pues, lograr entender la física que está detrás de nuestro proceso industrial para poder mejorarla. Y al final, el último paso, y uno de los más importantes y beneficiosos, es el ser capaces de que nuestros sistemas lleven a cabo acciones y decisiones de manera automática, ¿no? Esta es la parte clave para implementar realmente todo este proceso y que sea de manera eficiente es, una vez que hemos ido aprendiendo cómo funcionan, cuáles son las claves de nuestro proyecto, pues poder realizar una automatización del mismo. Entonces, al final, lo que necesitamos incluir en este flujo de trabajo pues son una serie de herramientas para que una vez tengamos nuestra máquina conectada, pues seamos capaces de completar todo el flujo de trabajo, es decir, de identificar los datos que nos van a aportar valor, almacenarlos y procesarlos, y una vez con esto, implementar modelos de Machine Learning, algoritmos, y poder desplegar estos modelos en los distintos equipos y poder visualizar los datos a tiempo real. Entonces, bueno, en esta segunda parte nos vamos a centrar un poco más en la parte del IoT, ¿no? Que al final es la que va a permitir hacer este primer paso de digitalizar las operaciones en planta. Entonces, una de las cosas buenas que nos aporta el tener una herramienta de IoT es que al final podemos integrar en la misma distintos casos de uso, ¿no? Pues podríamos, por ejemplo, si tenemos una flota de vehículos o una flota de maquinaria sobre la que yo quiero pues, hacer cualquier tipo de aplicación, ¿no? Para poder gestionarla, para poder monitorizarla en remoto, pues a través de una plataforma de IoT yo podría realizar esta conectividad. Pero también si tengo maquinaria más pesada y a lo mejor lo que quiero es simplemente hacer un análisis de mantenimiento predictivo, pues también puedo hacer toda esta conectividad y todo este flujo de trabajo que hemos estado comentando, puedo gestionarlo a través de una plataforma de IoT. Y si tengo unos casos pues, más sencillos o más a lo mejor que se afectan al día a día, como puede ser tener cualquier tipo de dispositivo conectado en casa, como puede ser una cafetera, como puede ser un sistema luminario, pues también podrías a través de la plataforma de IoT hacer una herramienta móvil sencilla, ¿no? Y otros casos también interesantes son, pues, en el caso de tener cualquier tipo de dispositivos o de maquinaria o de equipos que sean mucho más grandes y que yo los tenga localizados en distintos puntos y yo lo que no quiero hacer es tener que ir uno a uno en persona a revisarlos, ¿no? Sino que me pueda comunicar con ellos en remoto, saber cómo se están comportando y yo desde un solo sitio poder gestionarlos a todos ellos a la vez, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es un ecosistema de IoT, ¿no? Qué es lo que me va a aportar una plataforma de IoT, pues tenemos que empezar a entender las distintas capas que lo forman, ¿no? La primera capa es, pues al final, los equipos, los dispositivos o la maquinaria que yo tenga en mi caso de uso y que voy a querer conectar, ¿no? Entonces, para eso, dentro de nuestra plataforma necesitamos una base de datos a la que yo pueda enviar toda la información que estoy recabando y pueda almacenarla ahí, ¿no? La siguiente parte importante después de la base de datos es tener un mecanismo que me permita desplegar toda esta lógica que comentábamos antes, ¿no? Tanto automatizar modelos como desplegar una lógica en cuanto a algoritmos, en cuanto a modelos de simulación, a modelos de machine learning, etc. Y la siguiente pata, muy útil siempre, que como comentábamos antes, es
la visualización en tiempo real, ¿no? Poder definir distintos pantallas para que mis distintos perfiles de trabajador puedan localizar dónde está el fallo y cómo solucionarlo de una manera rápida. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener una plataforma de IoT y al final de empezar a desarrollar estos ecosistemas conectados? Pues que puede ser que yo empiece teniendo un caso de uso sencillo, ¿no? Y entonces quiera simplemente conectar unos sensores de una nueva máquina que me ha llegado y mandarlos a mi plataforma, hacerle preprocesamiento, cualquier tipo de algoritmo, lo que sea, para acabar visualizando los datos, pero si un tiempo después decido incluir nuevas máquinas, nuevos sensores, o a lo mejor quiero empezar a monitorizar los vehículos que tengo alrededor de mi fábrica, o los vehículos que después son los que van a hacer el reparto de mis mercancías, o cualquier otro dispositivo, pues puedo simplemente seguir uniendo las distintas piezas y los distintos equipos sin tener que tener una solución para cada uno de ellos, sino que puedo interconectarlos todos en el mismo flujo de trabajo. Entonces, creo que este es un ejemplo muy bueno y una imagen muy gráfica, ¿no? Para entender un poco lo que hablábamos al principio, de ser capaces de recabar información de todo lo que yo tenga en mi caso de uso, en mi fábrica o en lo que sea, para que todos los distintos equipos se puedan nutrir de la información que van generando, ¿no? Entonces, bueno, la plataforma de IoT, que es la que sale aquí, ¿no? SmartWorks 7, al final lo que permite es ser esa pieza intermedia entre mis dispositivos y la visualización que yo quiero obtener, ¿no? Puede ser tanto tener una aplicación web o móvil para mi usuario final, como tener simplemente un panel de control a nivel empresa para ver cómo se están comportando mis activos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues una manera sencilla de establecer una comunicación entre los dispositivos y mi panel de control, mi visualización final. Pero entre medias me va a permitir guardar la información, empezar a transformarla, a filtrar los datos que recibo, porque hay veces que voy a recibir una cantidad enorme de datos, pero tengo que saber identificar cuáles son los que me van a aportar valor y cuáles no. En función a estos valores, poder establecer alertas, notificaciones, tanto por email como simplemente notificaciones de alerta en mi panel de control. Y si queremos ir un poco más allá en nuestro caso de uso, pues como hemos comentado, integrarlo con modelos matemáticos, desplegar diferentes algoritmos que yo haya ido construyendo, etc. Entonces, otra parte también bastante importante es que al final hay veces que el tema de la industria 4.0 se ha vuelto casi más un producto de marketing que otra cosa, ¿no? Al final los consultores piensan en las fábricas pues de la siguiente manera, que tienen una parte analítica y de negocio que pues, está enfocada en las instalaciones de los ERPs y todo lo que tiene que ver con la compañía, y pues saben que hay cosas como el MES, como el QMS que me van a ayudar a mantener y a organizar la planta, pero siguen siendo programas de software que controla el departamento de IT y ahí se acaba, ¿no? Saben que existen escalas, HMIs que ayudan a controlar la planta y saben que finalmente todo esto llega a una fuente que son pues, mis drivers, mis sensores o la maquinaria en definitiva, ¿no? Pero realmente esta pirámide, esta estructura que tenemos aquí, ¿no? No es la que ya la mayoría tienen en una empresa, ¿no? O sea, ojalá fuera todo así, pero es verdad que todos los sistemas perfectamente coordinados y ordenados, pues no suele ser tan fácil encontrarlos, ¿no? Si tienes una idea un poco más adecuada de la situación, pues puede ser que te imagines algo más así, ¿no? Que no es tan sencillo como la pirámide, sino que es más una interconexión de distintos sistemas, bueno, más o menos ordenados. Pero muchas veces al final lo que acaba ocurriendo es que en una planta tienes algo más parecido a esto, ¿no? Que es pues que se han ido conectando distintos productos, entonces unos los has ido modernizando, otros no tanto, y al final tienes equipos distintos, distintos protocolos de comunicación, distintos estándares y tecnología, pero es verdad que quieres sacar información de todos ellos porque todos ellos están conectados en tu fábrica. Entonces, este es un caso de uso que es lo más normal, ¿no? Que refleja cómo las empresas han ido creciendo y adaptándose a las novedades del mercado y para el que también
podemos dar solución de una manera un poco más compleja, pero que sigue siendo sencilla de implementar, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues añadir una pieza entre medias, ¿no? Una pieza de Edge Computing, que lo que nos permita sea ser capaces de traducir todos estos protocolos de comunicación distintos que estamos recibiendo para poder completar el flujo que hemos comentado antes de comunicarnos con nuestra plataforma de IoT y al final acabar visualizando todos estos datos en tiempo real. Vale. Bueno, y ahora vamos a pasar al tercer bloque, ¿no? Que quizás sea un poco la forma más sencilla de entender todas estas cosas de las que he estado hablando, ¿no? Que es comentar casos de usos reales e implementaciones reales que hemos llevado a cabo. Entonces, fundamentalmente dentro del mundo de las aplicaciones de gemelo digital que hemos comentado al principio, ¿no? Se podrían dividir en dos grandes bloques. Unas son las del desarrollo de productos conectados, ¿no? Pues al final ser capaces de desarrollar aplicaciones para que tu usuario final pues tenga una experiencia todavía mejor con el producto, pues que puedas ofrecer un producto as a service, como decíamos, ¿no? Que no sea simplemente el activo, sino que ofrezca un servicio asociado a él. Y al final también nos va a beneficiar a nosotros porque voy a poder también hacer actualizaciones sobre los productos, ¿no? Imaginamos que tenemos, como comentaba antes, una cafetera conectada. Yo no quiero simplemente hoy en día venderle la cafetera a mi cliente, ¿no? Ya quiero ofrecerle una experiencia más allá, como puede ser tener una aplicación en la que pueda programar cómo quiere el café, cuándo quiere que se empiece a moler el grano del café, cuánta cantidad de café quiere hacer en ese momento y cualquier tipo de cosa. Y a mí también me va a servir eso al final pues para recabar datos sobre la experiencia que están teniendo mis usuarios con la cafetera, saber si quizás mis cafeteras se atascan mucho o el agua no se calienta lo suficiente, cualquier tipo de control, y yo ya voy a poder ir iterando en mis nuevos modelos para solventar todos esos fallos, ¿no? Y otra pata muy importante también es dentro del sector del manufacturing, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado antes, todo esto trae grandes ventajas, ¿no? para este sector. Ser capaces de predecir la calidad al final del proceso sin tener que pasar por todas las fases, ¿no? Hasta que mi pieza ya no sea útil. Ser capaces de identificar los defectos, de automatizar las paradas para que me hagan perder menos tiempo, optimizar también las citas de mantenimiento y al final una monitorización en tiempo real, ¿no? ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? Pues que es verdad que antes en un principio el desarrollo de producto pues estaba más centrado simplemente en las herramientas de tipo CAD, para hacer prototipado. Después se fue moviendo un poco hacia herramientas un poco más complejas, pues que me ofrecían simulación, modelos multifísicos, procesos de optimización, pero ahora es verdad que todo se ha movido un poco más hacia el desarrollo de productos inteligentes, ¿no? ¿Y esto cómo se ha conseguido? Pues porque al final he podido empezar a meter toda esta simulación en remoto, ¿no? Lo que decíamos, poder controlar mis dispositivos remotamente en campo. Ha sido también gracias al desarrollo de las tecnologías enfocadas a software, ¿no? Es decir, que ahora puedo almacenar más datos, puedo tener un flujo de datos que me estén entrando en tiempo real y saber qué hacer con ellos. Puedo controlar el acceso a esos datos, ¿no? Que también es algo muy importante. Puedo acceder a ellos desde otras aplicaciones. Al final, incrementar mi flujo de uso, ¿no? Y otra parte muy importante, como decíamos antes, es tener este desarrollo continuo, ¿no? Porque yo, aparte de estar corriendo mis modelos de simulación o mis modelos predictivos o lo que sea, a la vez estoy metiendo nuevos datos, ¿no? que lo van favoreciendo, que me van dando nuevas conclusiones y al final me permiten pues hacer todo esto de manera más eficiente, ¿no? Y aquí, como vemos, es una combinación de lo que decíamos antes, de las herramientas de simulación, de la parte que nos ofrece la conectividad y el IoT, y por último de la parte del análisis de datos, ¿no? Un ejemplo bastante interesante también de cómo combinar estas tres patitas, ¿no? Es el caso de los sensores virtuales. ¿Qué nos permiten los sensores virtuales? Pues como por ejemplo en el caso de uso que tenemos aquí,
pues yo puedo tener un sistema, que en este caso es un sistema de frenado, del cual es verdad que estoy sacando algunos resultados, como son la velocidad del disco de freno y la presión del disco de freno, pero hay otros parámetros que no me es posible medir, como puede ser la temperatura, porque es muy difícil que yo sea capaz de introducir un sensor de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, hago una integración de estas tres verticales que hemos comentado antes. Por un lado, establezco un modelo de simulación relativamente sencillo que en base a la velocidad y a la presión del disco sea capaz de determinarme cuál es la temperatura de este disco, ¿no? Con todos los datos que yo he recabado me hago ese modelo de simulación y lo que hago es integrarlo junto con en la plataforma de IoT. ¿Para qué? Pues para que así yo sea capaz de anticiparme y cuando este modelo de simulación me dé un resultado de que el sensor está próximo a calentarse demasiado, yo sea capaz de notificar a mi equipo y decirle, oye, pues tienes que bajar revoluciones, oye, esto no está funcionando correctamente, deberías ir a hacer una revisión o cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, este es un caso de uso que se puede aplicar a muchas industrias y que es muy interesante de cómo ser capaz de aumentar la fuente de datos que tengo y de crear una fuente de datos nueva, pero que sea fiable, combinando la simulación con el análisis de datos y con el IoT. Como comentábamos antes, el caso de la cafetera que os he explicado, pues sería el caso de este cliente que tenemos, ¿no? Que se llama Toggle IQ. Toggle lo que tiene es una serie de luminarias y de sensores que comercializa en Estados Unidos. Entonces ellos no querían simplemente vender la luminaria o el sensor de presencia o lo que fuera sin más, sino que quisieron ofrecerle a sus usuarios una aplicación web o móvil para que pudieran controlar estos sistemas en remoto y hacer al final establecer sus propias reglas de cuándo quería que se encendiera una luz, de cuándo quería que se apagaran, lo mismo con sensores de temperatura, etc. Entonces, ellos utilizaron nuestra plataforma para conectar los distintos equipos que tenían, o sea, las distintas sensores, luminarias, etc., mandar ahí los datos y dentro de la plataforma pues empezaron a establecer su lógica de negocio, ¿no? Primero, la más básica, que era ordenar las distintas organizaciones que tenían para que cada una pudiera solo acceder a los datos de sus dispositivos. Como decía, poder controlar estos dispositivos en remoto, hacer visualizaciones sencillas de, oye, dame el histórico de cómo se ha comportado este edificio en el último mes o en el último año y al final también poder detectar ellos pues, cuando estaban haciendo un consumo excesivo en alguna sala o lo que fuera, ¿no? Entonces ellos simplemente se encargaron de desarrollar la aplicación web o móvil, lo que es el frontal, ¿no? El adaptarlo a su marca, etcétera, pero toda la información y todo lo demás lo construyeron sobre la plataforma de IoT. Otro caso también bastante reciente en el que esta compañía no necesitaba una aplicación web o móvil, sino que simplemente podía utilizar la herramienta de visualización que nosotros le dábamos, es AS System. AS System al final es una empresa del sector nuclear y ellos lo que tenían era unos modelos ya realizados predictivos para saber cómo se estaban comportando las plantas nucleares y lo que querían era ser capaz de recibir información en tiempo real para al final determinar pues, cómo se iban a comportar si ocurría un terremoto o cualquier otra causa que pudiera alterarlas, ¿no? Entonces al final pues ellos utilizaron la plataforma IoT para integrar los modelos de simulación y los modelos de análisis de datos que ellos ya tenían en este caso, ser capaces de generar unas alertas, notificaciones en base a esos modelos y sobre todo visualizarlos en tiempo real, ¿no? Y para ellos será muy importante pues, en un primer vistazo tener 4 o 5 gráficas que me permitieran pues, filtrar mis centrales nucleares y ver si había algún parámetro que estaba saliéndose de los límites o cualquier problema, ¿no? Y por último, otro ejemplito también bastante interesante de casos de uso en los que hemos tenido que añadir esta piececita intermedia para facilitar la comunicación en remoto, pues es el caso de Vortex, ¿no? Vortex es una startup española, llevan ya bastantes años, pero últimamente están otra vez haciéndose ahí un huequillo y salen bastante en la prensa, ¿no?
Y al final ellos lo que pues, han desarrollado este modelo de turbina de viento sin aspas, ¿no? Y son un muy buen ejemplo de cómo han logrado combinar todas las tecnologías de Alter, ¿no? Ellos empezaron desde sus inicios utilizando las herramientas de simulación para desarrollar el prototipo, ¿no? Desde pues, poder determinar cómo se iba a comportar ante distintos vientos, cómo le iba a afectar a su estructura en términos de fatiga, cómo se iba a comportar. Entonces, una vez que ya tuvieron todo el prototipo perfectamente desarrollado, pues comenzaron a, como tenía sensores, comenzaron a enviar los datos a la plataforma de IoT y gracias a ellos y a todo el almacenamiento, pues desarrollaron unos modelos predictivos pues, para determinar cuando la batería no estaba funcionando bien o cualquier otro tema, si no estaban generando la potencia que se esperaba en función del viento que estaba soplando en ese momento, pues poder mandar a alguien para que fuera a un vórtex concreto para verificar qué estaba pasando, ¿no? Entonces también son un caso muy interesante de ver cómo en el principio, pues obviamente simplemente estaban en la fase de simulación, pero luego fueron integrando nuevas herramientas según el proceso se iba haciendo más, bueno, iba avanzando, ¿no? En las fases de desarrollo. Entonces, bueno, un poco a modo de resumen, al final, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto de la digitalización y las herramientas de Alter o cualquier otra herramientas? Pues al final me van a permitir pues, conectar desde todos los sistemas que yo ya tenga en mi fábrica, puedo utilizar los SCADAs, los PLCs o cualquier cosa que yo ya tenga conectada a través de mi red y al final integrar todo eso en la plataforma de IoT para poder tener toda la información centralizada, ya filtrada y procesada para tener realmente solo la que me va a aportar valor, poder implementar cualquier tipo de visualización, cualquier tipo de notificaciones, de lógica de negocio al final que yo necesite para mi caso de uso. Y por último, sobre todo esto, poder añadir herramientas centradas en la analítica, ¿no? O sea, como decíamos al principio, ya que estoy recogiendo tantos datos de tantos sectores dentro de mi empresa, pues poder extraer lo mejor de cada uno de ellos, que otros departamentos se puedan servir de ellos y poder hacer un buen flujo de trabajo entre todo ello, ¿no? Entonces, dos últimos casos enfocados más en este tema, pues sería el típico caso de mantenimiento predictivo, ¿no? De tener una máquina a la que o ya tiene sensórica o le puedo añadir sensórica desde el primer momento para yo poder recabar los datos y al final utilizar las herramientas, por un lado, de análisis de datos para poder extraer nuevas conclusiones y también desde un primer momento empezar a visualizarlo, ¿no? Y al final integrar las dos partes, tanto la visualización y el flujo de datos en tiempo real como las conclusiones obtenidas de mi modelo predictivo y visualizarlo todo ello para poder tomar conclusiones y decisiones mucho más mejores y más sustentadas, ¿no? Y otro ejemplo también que tenemos, quizás de una maquinaria un poco más compleja, pero sobre la que también se puede hacer el mismo desarrollo, pues sería una maquinaria de rodamientos, ¿no? Que con unos acelerómetros muy sencillos, pues lo mismo, eres capaz, si logras entender bien la información que estás recibiendo y desarrollar buenos modelos de análisis de datos, pues saber cuándo hacer predicciones sobre cuándo me van a fallar, cómo se están comportando, tener un histórico de datos y al final pues darles valor, ¿no? A estas maquinarias que al final son bastante caras de mantener y que cualquier mínimo fallo puede suponer unos costes muy importantes para la industria, pues poder minimizar estos problemillas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es un poco la sesión. Espero que os haya resultado interesantes. En este enlace podéis registraros para la plataforma de IoT, si os pica un poco la curiosidad. Tenemos licencias gratuitas para que podáis pues, empezar a implementar cualquier caso de uso sencillo o si realmente queréis hacer algo un poquito más complejo, pues podéis contactarnos sin ningún problema y abro el turno de preguntas si es que hay alguna. Sí, yo tengo, bueno, por una parte tengo un par de preguntitas aquí. Les he puesto en el chat, el
enlace al formulario de valoración para que, bueno, si queréis ir completándolo, pues así nos ayudáis a ir mejorando cada vez un poquito más. Y te lanzo un par de preguntas, Paloma, que tengo por aquí. Por una parte, bueno, relacionada con lo de siempre, ¿no? Lo que nos suelen preguntar de manera más o menos recurrente, que es ¿cuánto me va a costar implementar esto? ¿Me va a costar mucho? ¿Voy a tener que parar la planta? ¿Me va a suponer dejar de trabajar una temporada? Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso de implementación de una plataforma de IoT? Pues sí, totalmente es una de las primeras preguntas que siempre sale, ¿no? Realmente lo que es la plataforma de IoT es verdad que ya está implementada, ¿no? Entonces, el tiempo de implementación lo que lo va a marcar al final es, por un lado, qué tipo de despliegue quieres hacer de esta plataforma y cuál es la facilidad que tienes para que podamos acceder a tus datos. Entonces, en cuanto al tipo de despliegue, ¿por qué digo esto? Pues porque puede haber tres opciones, ¿no? Puedes utilizar la plataforma desplegada en un cloud del que nos hacemos cargo nosotros, que esa, por ejemplo, es donde van a ir todas estas cuentas para testing y tal. Puede ser que tú tengas ya tu propio cloud y quieras ser tú el que guarde tu información, entonces te hagamos un despliegue en tu cloud, o puede ser que quieras que tu información no salga de tu red y por tanto hagamos un despliegue en tus propios servidores, ¿no? Entonces, para estos dos últimos, es verdad que hay veces que requiere un poco más de tiempo, pues sobre todo por el tema de que las empresas adecúen su entorno para poder desplegar la plataforma, pero al final lo que estamos hablando es que puede pasar de ser 5 días de despliegue a 2 semanas, ¿no? Creo que es un tiempo bastante aceptable. Y luego el tema del acceso a los datos, ¿no? Como comentaba antes, hay muchas maquinarias hoy en día que ya están diseñadas, obviamente, enfocadas a facilitar esta conectividad, entonces es muy sencillo poder conectarnos a ellas porque los protocolos que tienen son modernos, digamos, ¿no? Pero es verdad que hay otras y otros casos en los que pues, estas maquinarias al final son maquinarias pesadas, son complejas y puede ser que todavía sigan teniendo protocolos un poco más antiguos. Para ese tipo de máquinas es verdad que tenemos ya muchas alternativas desarrolladas, pero a veces nos encontramos con alguna que tiene un protocolo más particular, una arquitectura un poco más particular, en la que tenemos a lo mejor que desarrollar alguna pieza customizada para poder simplemente extraer los datos, ¿no? Luego el resto del flujo ya es mucho más suave y más sencillo con la plataforma. Entonces, ahí eso al final es lo que va a marcar un poco los tiempos de implementación. Por supuesto, no hace falta parar la maquinaria, ni la fábrica, ni nada de eso, ¿no? Al final, que siga rodando es lo más sencillo, ¿no? Para no perder ningún dato. Entonces, pues eso. Son los dos claves principales, ¿no? de que determinan los tiempos. Entonces, eso va a hacer que dure desde una semana el despliegue si todo es muy sencillo, tiene ya una buena conectividad, hasta que nos podamos ir a un par de meses, pues cuando empiezan a surgir estos problemas de máquinas más antiguas, de las que cuesta un poquito más extraer los datos, o a lo mejor tenemos que buscar algún sensor adicional para añadirle, o hay que desarrollar algún modelito un poco más complejo. Y bueno, a lo largo de la jornada ya has estado hablando de cuáles son los beneficios y ventajas, pero como pequeño resumen así de principales ventajas que vamos a tener si implementamos una de estas soluciones. Sí, bueno, yo creo que una de las claves es que al final te das cuenta de que sí o sí tienes datos, que los estás recogiendo, ¿no? Y muchas veces lo único que falta es ser capaz de extraerlos. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? Que tengo información que no estoy utilizando, entonces, bueno, pues voy a empezar a extraerla, voy a empezar a utilizarla y vas a ver que enseguida, desde los puntos más sencillos, vas a poder tener grandes conclusiones, ¿no? O sea, me acuerdo, una vez tuvimos un ejemplo que era una empresa que tenía una flota de vehículos, ¿no? Y hacían reparto. Y entonces, simplemente con empezar a monitorizar cómo se estaban haciendo las rutas, se dieron cuenta que había un montón de furgonetas que todos los días se cruzaban en la ruta, ¿no? Y era como, jolín, puedo tener una sola furgoneta que haga todo el camino y a esa otra darle una ruta nueva, ¿no? Entonces, al final es verdad que tenemos muchos datos, no los utilizamos y con poder extraerlos y verlos y hacer 4 cosas muy sencillas, puedo mejorar un montón cualquier proceso. Y otra de las preguntas que también suele ser recurrente en este caso, ¿qué problemas nos podemos encontrar cuando implementamos una solución de este tipo? ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos normalmente que tenemos que solventar en el proceso de implementación? Pues un poco como he dicho, ¿no? El tratar con máquinas que quizás aún no estén tan preparadas como esperábamos pues para enfocarse a esto de la conectividad. Entonces
tener que hacer un análisis un poco más detallado para ver cómo podemos extraer esas máquinas, si tenemos que añadir alguna piececita entre medias, ¿no?, para facilitar esto, pues sería claramente lo que más llama la atención dentro de estos procesos, ¿no? Pero bueno, al final estamos acostumbrados a ello, ¿no? Estas maquinarias son muy difíciles de sustituir a veces y entonces hay que tirar con lo que haya. Vale, no sé, en el chat, no sé si se anima, la gente está un poco ahí, como, puede ser un poco vergonzosa y le suele costar un poco, pero bueno. De todas formas, lo que vamos a hacer, si os parece, para no alargarnos tampoco demasiado y no robaros tiempo a ninguna de las partes, vamos a quedar a disposición de todas las personas que habéis asistido a la sesión, pues para que nos trasladéis y luego reviséis la documentación que os enviemos, o si veis luego la jornada nuevamente. Si os surgen dudas, quedamos a vuestra disposición, tanto Paloma de Alter como nosotros, para intentar ayudaros a solucionarlas. ¿Te parece, Paloma? Exacto. Y Perfecto. nada, puesto aquí, os he puesto en el chat, como os comentaba antes, el formulario. Si queréis también lo podéis escanear el código QR. Nada, agradecerte, Paloma, muchísimo el tiempo que nos has dedicado, el aporte de conocimiento que nos has ofrecido hoy, y a todas las personas que habéis asistido, pues eso, vuestro tiempo también y vuestra atención.